Bienvenidos a Quórum Deliberatorio, el programa de opinión y debate de la Cámara de Representantes. Hoy tenemos un tema bastante importante para todos los colombianos, que es el tema de las regalías. ¿Qué son las regalías? ¿Para dónde va esto? Si los departamentos que han, en cierto modo, perdido algunos recursos que venían recibiendo desde hace algunos años, están satisfechos. ¿Cómo es este sistema equitativo para distribuir las regalías a todos los municipios de Colombia y departamentos? Para eso vamos a hablar con dos invitados muy especiales. En primer lugar, el doctor Hugo Velázquez, miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y miembro también del Partido Liberal, un defensor acérrimo, obviamente, de esos recursos a los departamentos productores de petróleo, especialmente de su departamento, el departamento del Meta, y desde luego nuestro presidente, el doctor Hernán Penagos Giraldo. Antes de ir con nuestros invitados, veamos esta nota de contexto que organizó nuestra productora Sandra Tafur. Las regalías son los pagos que realizan las compañías petroleras al Estado colombiano por explotar los yacimientos de petróleo, es decir, por la producción, más no por la exploración y la perforación de los pozos. Parte de estos recursos, que están entre el 8 y el 25% del valor de la producción del petróleo crudo extraído directamente del pozo, son entregados a los departamentos y municipios a través de dos modalidades. La primera son las regalías directas, que benefician a los departamentos y a los municipios productores y a los puertos marítimos o fluviales por donde se transporta el petróleo o sus productos derivados. Estos reciben el 76% del total de las regalías y actualmente son los principales beneficiarios de estos recursos. La segunda son las indirectas, las cuales benefician a todos los departamentos y municipios del país que no son productores a través de la presentación de proyectos definidos como prioritarios en el plan de desarrollo. Actualmente en Colombia se generan aproximadamente 1.700 millones de dólares en regalías al año, de las cuales más del 70% se concentran en 9 departamentos. Estos son Arauca, Casanare, Meta, Huila, Sucre, Guajira, Córdoba, Bolívar y Tolima. Solamente durante el año pasado las regalías sobrepasaron los 10 billones de pesos. Sin embargo, a partir de la Ley 1530, el Sistema General de Regalías cambió y ahora estos recursos tendrán que ser distribuidos equitativamente en todo el país, decisión que ha generado reacciones encontradas. De un lado, algunos consideran que no es justo que se les quite parte de las regalías a las zonas productoras para ser entregado a otras regiones que no lo son, y otros, por el contrario, argumentan que estos recursos son una riqueza que pertenece a todos los colombianos sin importar la región y asimismo deben ser distribuidas. Muy bien, después de ver esta nota de investigación que adelantó nuestra productora Sandra Tafur, le damos la palabra al doctor Hernán Penagos Giraldo, presidente de la Cámara. Un saludo para toda la audiencia, muchas gracias. Doctor Velázquez, gracias por acompañarnos hoy en este programa donde vamos a hablar de regalías, que es un tema recurrente. Aquí creo yo que desde el acto legislativo, desde el Sistema General de Regalías, desde la modificación que pues, se llevó a cabo o se hace ya un tiempo largo, pues es un tema en el que todos los días alcaldes, gobernadores están siempre pendientes, siempre están hablando. Y yo quiero iniciar con lo que acaba de ocurrir en la última semana, y es que la Corte Constitucional, frente al presupuesto general de regalías, lo que se aprobó el año pasado, y una demanda de inexequibilidad que se presentó, definió la Corte que ese llamado poder de veto que se le entregó al gobierno nacional hace unos días frente a los proyectos que se van a tramitar o se tramitarán en los OCAT, la Corte planteó que el gobierno nacional no puede ejercer ese poder de veto y que queda en competencia, como venía anteriormente, los señores gobernadores, los miembros de los OCAT, los que definen los diferentes proyectos a aprobar. ¿Qué opinión le merece esa decisión de la Corte Constitucional frente a no aceptar esa función, esa competencia, ese instrumento que se le ha entregado al gobierno nacional? Bueno, hay que anotar primero que personalmente en los debates respectivos di las razones que hoy afortunadamente para nosotros la Corte ha acogido, y es que la autonomía municipal es un principio constitucional propio de la descentralización que desarrolló la Constitución de 1991. Por consiguiente, mal había hecho el legislador en introducirle esa inhibición al poder de los alcaldes y los gobernadores para decidir sobre los proyectos a financiar con regalías. Por lo tanto, lo que hizo la Corte fue volver por los principios de la autonomía administrativa de las entidades territoriales. Queda inclusive pendiente por fallar un aspecto que también cuestionamos, fue el de que
las vigencias futuras se aprobaban en el seno del Gobierno Nacional. Nosotros reivindicamos la vigencia del Estatuto de Presupuesto, que es una norma orgánica que no podía ser desconocida por esta ley que es ordinaria. Se demandó también esa ley y estamos esperando que se recobre nuevamente para las asambleas departamentales y los consejos municipales la función de aprobar vigencias futuras tal y como está establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. En general, frente al tema de las regalías hubo una política de despojo, una política en la cual departamentos que no eran productores o que no han sido productores y no habían recibido regalías directas, quisieron beneficiarse de la propuesta que hizo el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Nosotros, inclusive en la Cámara de Representantes, logramos cambiar completamente el modelo de acto legislativo del Sistema General de Regalías que había aprobado el Senado. En ese proyecto, como venía del Senado, los departamentos y municipios productores estaban borrados completamente y se equiparaban a las regiones no productoras para que concurrieran todas a los mismos fondos en condiciones de igualdad. Nosotros logramos en la Cámara de Representantes y concretamente en la Comisión Primera, por una propuesta que yo presenté, que fue acogida por los ponentes, que los departamentos y municipios productores mantuvieran las regalías directas, lo que a la postre se aprobó. Entonces yo reivindico el papel de la Cámara en el hecho de que hoy los departamentos y municipios productores tengan regalías directas. Eso es muy cierto. Hoy tal y como venía el proyecto, los municipios productores estaban, digamos, en una situación difícil. Como terminó el proyecto, hay regalías directas para los municipios productores y obviamente hay la distribución general de las regalías en los demás municipios del país. Aquí se ha hablado, doctor Velázquez, lo hemos escuchado mucho, lo ha dicho la Contraloría, bueno, en la opinión también se referencia un poco acerca de la poca ejecución de los recursos de regalías. ¿Usted qué ha observado, en especial en el Meta o en lo que ha referenciado de esos documentos que desde la misma Contraloría han salido? Bueno, yo creo que el tema de las regalías, inclusive en el pretexto con que el gobierno quiso modificar su estructura, siempre se ha argumentado temas de incapacidad, de corrupción de los gobernantes, de los entes territoriales. Todo eso puede tener algo de verdad, pero en el fondo lo que tenemos que abordar nosotros es el tema de la falta de cultura política y además una asimilación de lo que fue la descentralización de la Constitución del 91 a través de partidos fuertes, de gobernantes que realmente tuvieran un criterio político de responsabilidad. Desafortunadamente, las regiones productoras de regalías, que por ironía son regiones que han estado marginadas del progreso nacional, todos los departamentos productores de regalías, a excepción de Santander, son departamentos que han estado en esa Colombia de poco desarrollo. Me refiero, por ejemplo, a los departamentos de la Orinoquia colombiana, al departamento de Putumayo, que son departamentos que solamente recobraron importancia en el contexto nacional cuando empezó la producción de petróleo. Pero allí la política fue distorsionada por muchos factores. El caso, por ejemplo, de los jefes paramilitares que llegaron a estas regiones procedentes de otros departamentos y que terminaron capturando las rentas de regalías valiéndose de esa debilidad política de nuestros departamentos. Entonces lograron comprometer a los gobernadores financiándoles sus campañas o a los alcaldes con una retribución que era la regalías. Podríamos decir que hoy, doctor Velázquez, hoy la ejecución, la destinación de los recursos de regalías en los municipios productores, digamos, es un poco más juiciosa, digamos, consulta más los intereses que definió el acto legislativo, es decir, lo que se habló de los diferentes fondos, es decir, que atacaran un poco la pobreza, que se buscara competitividad y demás, es decir, hoy esos recursos, digamos, se destinan con mucho más ponderación y más juicio. Hay casos, en la mayoría de los municipios todavía no hemos tenido esa cultura del gasto público financiado con regalías que se oriente realmente a atender necesidades básicas insatisfechas o proyectos de impacto de desarrollo. En el departamento del Meta seguimos, por ejemplo, con municipios como el caso de Puerto Gaitán, que en este momento ha recibido cerca de 100.000 millones de pesos de regalías en lo que va corrido de este año, en donde no se ve un gasto social notorio, en donde realmente las obras que se financian con regalías no son obras que generen desarrollo.
y eso ha movido, por ejemplo, a la Contraloría a pronunciarse en varios eventos, a que programas de televisión tan reputados como el de Pirri hicieran crónicas sobre el despilfarro y las regalías en Puerto Gaitán. Doctor Velázquez, digamos que uno de los argumentos, y usted que es un juicioso congresista y tanto debate que hubo frente al tema, primero del acto legislativo, el año pasado frente al presupuesto del sistema bianual del Sistema General de Regalías, uno de los temas, digamos que de alguna manera todos reivindicábamos, era la posibilidad de que con los recursos de regalías se financiaran proyectos regionales o proyectos subregionales, es decir, proyectos en los que se involucraran varios departamentos grandes e importantes, o proyectos en los que se involucraran varios municipios, es decir, proyectos donde la población objeto fuera una población, digamos, mucho más amplia. ¿Usted cree que hoy los recursos de regalías sí se están aplicando o sí están yendo, por lo menos en un porcentaje importante, a proyectos subregionales, o se está quedando todo en proyectos pequeños de impacto local, seguramente algunos importantes, otros no, pero digamos sin el efecto que de alguna manera, usted lo sabe, se pretendió en su momento cuando el acto legislativo? Yo me he preocupado mucho por la forma como las regalías se han atomizado en obras que no generan ese impacto regional o subregional como se previó al momento de aprobar el Sistema General de Regalías. En parte se explica porque los gobernantes han pretendido, por ejemplo, acumular regalías para la vigencia que coincida con eventos electorales. También porque no tienen capacidad para estructurar proyectos propios, sobre todo los alcaldes de municipios pequeños, que les permitan llevar propuestas claras a los fondos de desarrollo regional y a los mismos OCAD departamentales, pero ante todo porque seguimos teniendo, como en todo el país, tal vez a excepción de Medellín, a excepción de su tierra, Caldas, una clase dirigente que sea realmente capaz de priorizar las necesidades fundamentales para construir políticas públicas encaminadas a satisfacer esas demandas sociales. Nosotros carecemos de gobernantes que tengan la capacidad de desarrollar políticas públicas en todos los sectores. Entonces se ha perdido mucho esa eficacia de ese enorme recurso y se han atomizado los recursos en pequeñas obras y no se ha aprovechado esa sinergia que puede significar el construir proyectos de gran impacto regional para generar igualmente un desarrollo regional que nos permita llevar a estas regiones a los mismos niveles de competitividad que tiene, por ejemplo, Antioquia, que tiene Caldas o que tiene la costa atlántica o el departamento del Valle. Sí, yo quisiera, perdón, representante Penagos, tocar un tema que me parece bastante importante. Usted lo tocó tangencialmente, pero ¿no cree que un poco esa falta de operatividad, un poco también los enormes escándalos, piscinas con olas, velódromos donde no había ni siquiera vías para llegar al velódromo, corrupción, no fueron el florero de Llorente para que esos 9.1 billones de pesos, por ejemplo, del año 2012, se tuvieran que redistribuir, o fue más bien una estrategia política del gobierno? Las dos cosas. Como se dice vulgarmente, y aquí le robo las palabras a un colega liberal de Antioquia, dimos papaya. Nuestros gobernantes en los últimos años fueron altamente vulnerables a la posibilidad de que los grupos podríamos decir, armas, se enloquecieron con tanta plata. Se enloquecieron, no. Y se dejaron permear por... Llegaron hasta extremos. Por ejemplo, en el departamento del Meta, un gobernador está en la picota, un alcalde está también en la picota, y sus antecesores están muertos o sus contendientes. Y cuando uno revisa los fallos de la Corte Suprema de Justicia, encuentra que esos gobernantes tuvieron financiación de don Mario, de Miguel Arroyave, y la corresponsabilidad era que los contratos se les entregaban a esos grupos paramilitares. Entonces, allí también hubo injerencia a los sectores violentos. Y quiero denunciar, muchos senadores o candidatos al Senado de regiones distintas a la Orinoquia colombiana llegaron allí con inmensas fortunas a comprar el favor de los diputados, a financiar campañas locales, y eso terminó encareciendo las campañas políticas y llevó a que los gobernantes buscaran en las regalías la forma de financiar. Una campaña de la gobernación del Meta, por ejemplo, está costando en el momento 30.000 o 40.000 millones de pesos, a la alcaldía de Villavicencio no menos de 20.000 millones de pesos. Con sueldo de 3 millones o 5 o 10. Es decir, que nunca se van a recuperar con sueldos y que únicamente tienen como motivación no el servicio público, sino el enriquecimiento y el
poderle devolver a quienes financian las campañas esos recursos que invierten en las campañas. Es un fenómeno que yo lo he denunciado, además lo advirtió la persona que me inspiró a mí en política siempre, Luis Carlos Galán. Él en el año de 1989, cuando no teníamos petróleo, en un discurso en la plaza pública advirtió lo que nos podía pasar cuando encontráramos petróleo. Y todo se cumplió porque no fuimos capaces de construir partidos políticos organizados, serios, responsables y una cultura política y sobre todo una militancia política que encontrara en la política una motivación básicamente de servicio y de honor. Y terminamos convirtiendo los cargos públicos en empresas de rentabilidad como cualquier otra empresa. ¿Para dónde van las regalías de Colombia? ¿Qué está haciendo el Estado en este momento? ¿Cuál es la posición de los departamentos productores como el doctor Velázquez, el departamento del Meta? ¿Realmente sí se están atomizando estos recursos, como dice el representante Velázquez, o realmente son para megaproyectos y no para proyectos personales de alcaldes y gobernadores? Después de comerciales... A mí me gusta este. ¿Sabe qué, mijo? Llévese los dos, así le pago lo de esta semana. Igual los dos le quedan bonitos. A mí me pasaba esto, me estaba acostumbrando a pagar con lo que fuera para no perder mi negocio. Si a usted le pasa, no tenga miedo, llame a las líneas 165 o 147. Denunciar es muy efectivo. Hola Dorita. Hola Laurita. Imagínese que es que al niño le pusieron una tarea de unas fotos. ¿Unas fotos de qué? Una fotosíntesis, mamá. Eso. ¿Será que me puede prestar el computador? Claro, sí. Gracias. Tan útil como un jardín botánico es tener un computador o tableta en casa, porque conectado a internet aprendes biología, ayudas a tu familia y sin volver tu casa un jardín. Aprende con los computadores más baratos del continente y conéctate a un futuro mejor. Cuando se vive digital, se vive mejor. Todos a aprender. Programa para la transformación de la calidad educativa. Me gustan las fábulas, los cuentos. Encuentro operaciones, las resuelvo. Si los padres no tienen plata, el ministerio le regala a uno los libros. Con el compromiso de todos, seguiremos transformando la calidad educativa. Todos a aprender. Ministerio de Educación Nacional. Prosperidad para todos. Pues nos parece importante seguir en este análisis de para dónde van las regalías, presidente. Bueno, hoy, Hugo, el tema o la estrategia o el mecanismo, el instrumento que se diseñó es el instrumento de los OCAT regionales para priorizar los proyectos. Hemos escuchado, usted lo ha escuchado en el seno del Congreso, de la Cámara de Representantes, algunos planteamientos en el sentido de que esos OCAT, que son presididos por los gobernadores de los diferentes departamentos, disuaden de alguna manera la relevancia, la participación clara y precisa de los municipios. Como quien dice, los gobernadores son casi que los únicos que pueden distribuir como a bien quieran los recursos de regalías en detrimento de pronto de algunos municipios, y lo hemos escuchado en muchos debates. ¿Usted cree que...? Sobre todo con diferencias políticas, ¿no? Y también se ha dicho que cuando hay diferencias políticas, los gobernadores acompañan o ayudan con estos recursos exclusivamente a los alcaldes que son de su partido político. ¿Usted cree que eso es cierto, que hay que mirar otro o diseñar otro esquema o revisar por lo menos para evitar esas circunstancias y que los recursos se inviertan, no con consideraciones políticas partidistas, sino que se inviertan pues, dependiendo de las necesidades regionales? Evidentemente, eso es cierto. Los gobernadores manejan un criterio básicamente de favoritismo, de acuerdo a cómo han recibido el apoyo, no solo de los alcaldes, sino el apoyo en las urnas. Y eso también se desdibuja un poco porque el mapa político es un mapa político caprichoso. En el departamento del Meta, y me sirve de referencia, un solo alcalde, el de Puerto Gaitán, financió y colocó 7 alcaldes, todos de municipios petroleros. Por lo tanto, ese mapa político influirá necesariamente en las próximas elecciones parlamentarias, pero lleva a que igualmente los gobernadores se fijen en ese mapa político para orientar los recursos y las políticas públicas de nivel departamental solo para favorecer esos sectores. Pero puede llevar también a distorsiones y asimetrías en el desarrollo de las regiones. Es un factor que en mi criterio depende básicamente de la falta de una cultura política de los gobernantes.
de una construcción y fortalecimiento de los partidos políticos para que los gobernantes se constituyan en gobiernos de partido y que los partidos que no ganan las elecciones sean los que estén vigilantes ejerciendo el control político. En estas regiones, las asambleas departamentales y los consejos municipales renunciaron a la facultad de ejercer control político y las contralorías son contralorías que terminan siendo impuestas por los gobernadores y por lo tanto secundan la labor de los gobernadores dejando de ejercer ese control fiscal que deben ejercer. En la medida en que nosotros logremos que la política sea el resultado de un ejercicio de partidos políticos y no de empresas personales, no de protagonismos personales, podemos pensar en una política distinta. Hoy la Constitución ordena que todos los planes de desarrollo cumplan una función de armonización a través de la complementariedad, de la subsidiariedad, inclusive con el Plan de Desarrollo Nacional. Eso no se está cumpliendo porque todo ha sido capricho de los gobernantes locales. Y ese es uno de los, digamos, de los planteamientos de la falta como de coherencia entre los diferentes niveles del Estado, es decir, nivel local, nivel departamental y nivel nacional. Yo, por ejemplo, Hugo, le cuento lo que está ocurriendo en Caldas con regalías, pero son, por ejemplo, escenarios muy positivos. En Caldas, la Asamblea Departamental, con el apoyo, obviamente, del gobernador en su momento, decidieron que de los recursos de regalías, el 80% de los recursos se iban a destinar a atender una cosa que llamamos en Caldas el Plan Vial Departamental, que tiene como fin terminar de pavimentar todas las carreteras que conducen a las cabeceras municipales. Entonces digamos que uno ahí ve que es una decisión en la que comulgan todos los municipios, que es una decisión en la que se apoya a toda la región, es una decisión donde el gobernador ya tiene una hoja de ruta para invertir la mayoría de los recursos de regalías en función de los intereses de todos los municipios del departamento. Y ahí yo, por ejemplo, yo rescato mucho eso, digamos un poco para plantear los dos escenarios, porque por ejemplo ahí se tomaron decisiones que a mi juicio y a juicio de la mayoría de los caldenses son decisiones muy acertadas en la ejecución de los recursos y no a irse a inversiones pequeñitas y muy coyunturales que solo atienden intereses de pronto hasta particulares. Hoy, representante Velázquez, se sigue pues cuestionando un poco el tema de las regalías, ya se lo decía ahorita, frente al tema de la ejecución, frente a la forma como quedó estructurado el acto legislativo, y como es acto legislativo, pues la modificación es un poco engorrosa. ¿En qué creería usted que debería hacerse algunas transformaciones o cambios en el sistema general de regalías? Bueno, primero que todo, los cambios deben referirse básicamente a lo que el expresidente Belisario Betancur hace unos días llamó la infraestructura política. Yo creo que si nosotros cambiamos la infraestructura política, los partidos, las corporaciones públicas, eso ya nos da pie para pensar en una administración distinta. Pero también, evidentemente, el sistema general de regalías adolece de muchas fallas. Yo critiqué en la Comisión Primera el sistema general de regalías porque se elevó a canon constitucional y eso ha podido llevarse simplemente a una reglamentación legal. No se necesita reforma constitucional. Es una reforma constitucional tan absurda que en el año 2020 tendremos que hacer otra reforma constitucional, porque nunca en ningún país del mundo se había diseñado una norma constitucional con vigencia limitada. Pero también hay que hacer muchos planteamientos de fondo. Por ejemplo, el 10% para ciencia y tecnología, que curiosamente nadie lo cuestionó. Todos estuvimos de acuerdo en que se dejara ese 10% para ciencia y tecnología. No ha cumplido con su función primordial en un país de un precario capital humano. Aquí no hay investigación, es decir, no hay formación de talento humano y esos recursos no se sabe cómo se están manejando, sobre todo en los departamentos donde no hay un nivel de desarrollo científico. ¿Se aplicaran en qué, Hugo? ¿Cuál era la idea? En investigación, ciencia y tecnología, y no ha habido. En la mayoría de los departamentos, por lo menos en mi departamento, no se sabe cómo se ha invertido ese cuantioso recurso. Hoy andan por ahí con una propuesta, que de regalías subsidiamos los combustibles. Está demostrando entonces nuevamente este escenario de las regalías que ha habido improvisación. Podría pensarse entonces en replantear el 10%. Todos sabemos que en el sistema general de regalías había unas finalidades de generar ahorro. Se decía que para la época de las vacas flacas, ahorro que está colocado en el exterior. Son fondos que nos pertenecen a nosotros. Y que le pertenecen a los municipios. Yo sigo reivindicando mi lucha en la Cámara porque yo conseguí que se mantuvieran esas regalías directas y lo que se está ahorrando es de las regiones productoras. Por lo tanto, todos esos fondos tenían como finalidad era estabilizar macroeconómicamente el manejo monetario del país. Todo esto pues implica que las regalías
tienen que valorarse en ese sentido, en un gasto inmediato, pero también en una posibilidad hacia el futuro, en la medida en que sembremos, como decía un alcalde de un municipio del Meta, que tal vez es el municipio ejemplo en Colombia de inversión de regalías, Castilla la Nueva. Allí algún alcalde decía que estaba sembrando las regalías. Eso es lo que no hemos hecho en la mayor parte de las regiones productoras. Nuestro precario desarrollo se debe a las regalías, pero también el despilfarro que hemos tenido es de vergüenza para las próximas generaciones. Un tema bien interesante de la figura del nuevo sistema general de regalías es el Fondo de Compensación, que es una figura que creó el Estado para que aquellos municipios que no tenían las oportunidades y que los índices de desarrollo humano no eran los apropiados, tuvieran oportunidad. Sí están llegando esos recursos a los municipios que realmente lo necesitan. Por ejemplo, del eje cafetero se habla mucho de que son departamentos bollantes, jóvenes, prósperos, pero realmente cuando usted se va a ver después de la crisis del café, departamentos absolutamente muy pobres, departamentos por ejemplo como Génova, como Pijao, como en Risaralda, Mistrató, Guática, en donde inclusive hay índices de desnutrición. ¿Sí están llegando esos recursos con proyectos realmente evidentes para compensar esos niveles bajos de desarrollo humano? Ese es un tema, primero que todo, el Fondo de Compensación Regional es una prolongación del viejo sistema del Fondo Nacional de Regalías, que era donde se repartía la mermelada. En ese sistema de repartición de la mermelada pesa mucho la capacidad de gestión que tenga la entidad municipal o la entidad territorial. Eso requiere municipios, por ejemplo, con un alto desarrollo administrativo, con mucho talento humano, con capacidad para estructurar un buen proyecto. Pero los departamentos, sobre todo los municipios, en donde no hay capacidad para estructurar proyectos, donde la gestión no está bien intermediada frente a los poderes centrales, por ejemplo, no hay alcaldes con capacidad de gestión, donde la representación política es muy débil, como ocurre en la Orinoquia. Nosotros tenemos una población inmensa con un vasto territorio y nuestra representación política es muy baja, porque el censo electoral está desactualizado. Nosotros tenemos más habitantes que el Cauca y menos parlamentarios que el Cauca, menos representantes, porque la falta de un censo electoral, desafortunadamente el DANE no ha pesado la necesidad de que se actualicen esas informaciones. Todo eso lleva entonces a que tengamos una debilidad política manifiesta. Entonces uno no puede pensar en que un alcalde de sexta categoría, de la periferia, tenga capacidad de venir a Bogotá. Oye, que es el señor carnicero, que es el señor de la tienda de la esquina. Pero además, Hugo tocó un tema que es crucial, y de eso recuerdo yo mucho que lo hablamos, que se habló en los diferentes debates, en las comisiones de conciliación, y era el hecho de la debilidad institucional de los municipios pequeños, el círculo vicioso histórico que ha ocurrido en el país, y es el municipio grande con buen equipo, material humano para estructurar un proyecto y para financiar un proyecto, porque vale un proyecto que tenga que hacerlo, pues entonces tiene más acceso a proyectos importantes de gran envergadura. El alcalde pequeño de un municipio de 6.000 habitantes o 7.000, donde trabajan 5 en la alcaldía, donde escasamente hay un profesional, pues nunca tiene la posibilidad de acceder a presentar un proyecto bien estructurado, porque no tiene cómo financiarlo o no tiene las personas para construirlo, y obviamente se pierde esos recursos. Y recuerdo yo, Hugo, que hablamos en ese tema de la posibilidad de que a través de los OCAT, o más bien, que a través de los recursos de regalías se priorizara un proyecto y se financiara la construcción y la estructuración del proyecto. Es decir, lo que se ha pretendido es, si hay una idea buena de un alcalde de un municipio pequeño, pues que se financie el proyecto, se financia la estructuración del proyecto y se financia la ejecución. Pero eso no está ocurriendo porque el alcalde llega con una simple idea en una hoja de papel ante los OCAT, y mientras otro alcalde llega con todo un proyecto, con todas las referencias, y no estamos logrando, y usted toca un tema que es crucial, no estamos logrando que ese propósito se cumpla. Como quien dice otra vez, los municipios muy pequeños, sin poca maniobra, pues se quedan sin la posibilidad del proyecto, sin poco poder político, pues peor, y ahí tenemos dificultades. ¿Tiene usted razón? ¿Y cómo ve ese tema? Ese tema lo veo muy grave porque en mi departamento, por ejemplo, y en la Orinoquia en general, yo me encuentro con municipios de sexta categoría en donde no hay un secretario de planeación, donde no hay quien sea capaz de, primero, de elaborar un buen programa de gobierno y un buen plan de desarrollo. Y cuando logran desarrollar alguna idea, no tienen la forma de estructurarlo técnicamente, porque Planeación Nacional se convirtió hoy en una organización altamente tecnificada, en donde cualquier proyecto va a tener los tropiezos
que tuvieron en el Fondo Nacional de Regalías los pequeños municipios. Cuando nosotros liquidamos el sistema, el Fondo Nacional de Regalías, o cuando se ordenó su liquidación, tenía 40.000 millones de pesos en bancos inactivos y había rechazado cerca del 64% de los proyectos radicados en ese fondo. Me parece a mí que se conservó el mismo vicio de falta de comprensión de las entidades pequeñas, y le ha faltado a Planeación Nacional y a los organismos de planeación departamental un proceso de pedagogía en temas de planificación, de asistencia a los pequeños municipios para que estos puedan desarrollar sus propios proyectos, estructurarlos y presentarlos ante los OCAD y ante el Fondo de Compensación Regional, buscando que esos proyectos, que no solamente deben ser para un municipio, ustedes lo mencionaron ahora, el Fondo de Compensación Regional busca generar proyectos de impacto regional, y en eso no hemos tenido nosotros, como región productora, experiencia, y creo que en el país son muy pocos los casos de verdaderos proyectos bien estructurados de impacto regional. Ahí cabe una analogía de la música costumbrista paisa que dice: no le doy de esto porque no tengo de eso. Es decir, es un círculo vicioso, no pueden armar un proyecto interesante y bien estructurado porque no tienen las personas capacitadas. Una reflexión final, doctor Velázquez, para despedirnos. Bueno, yo creo que sigo insistiendo en la pedagogía política. Mientras nosotros no formemos nuestra clase dirigente a partir de la labor de capacitación de los propios partidos políticos, capacitando a los alcaldes, a los concejales, buscando que los diputados realmente sean personas absolutamente idóneas en el tema de la administración pública, no vamos nosotros jamás a tener una administración pública eficiente. Hay que reconocer siempre que el gobierno es una dialéctica de interrelación entre el Estado y la política. Si nosotros no mejoramos la política, la calidad de la política, no vamos a tener jamás gobernantes eficaces. Presidente, su reflexión final. Bueno, en lo personal yo creo que el espíritu de las regalías, el espíritu de irradiar los recursos de regalías a todo el territorio nacional es positivo. Creo que ayuda y seguramente en el futuro, con todo el juicio, recogiendo un poco todo lo que aquí se ha planteado frente a algunas deficiencias que tiene el sistema, pues nos va a contribuir a tener mayor equidad regional, que hoy todavía es bastante compleja y difícil, y esperemos que en la evaluación que se viene haciendo de este sistema general de regalías podamos acertar haciendo las modificaciones del caso para que esa ley de regalías o ese sistema general de regalías cumpla los propósitos que todos pretendemos. El agradecimiento entonces al doctor Hugo Velázquez, representante de la Cámara por el Partido Liberal, también miembro de la Comisión Primera de esta corporación, defensor acérrimo de los departamentos productores de petróleo y gas y carbón, como su departamento del Meta. Muchas gracias por estar con nosotros. Al presidente Hernán Penagos, mi agradecimiento, mi felicitación además por la gestión que ha hecho al frente de la corporación, y a todo el equipo del noticiero del Congreso. Muchas gracias. Mi agradecimiento, y a la audiencia igualmente por estar pendiente del papel que juega el Parlamento colombiano. Y al presidente de la Cámara, Hernán Penagos Giraldo, por esta oportunidad de analizar estos temas de gran trascendencia. Muchas gracias, presidente. Ustedes, muchas gracias. En una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran trascendencia nacional acá, en Quórum Deliberatorio. Muchas gracias y hasta pronto.